Vamos a retomar el tema de la situación de la clase media y para ello yo le doy la bienvenida al investigador de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez, al doctor Mario Iván Domínguez. Doctor, bienvenido. Poner el tema sobre la mesa, me gustaría empezar y bueno, estamos viendo que al cierre de este 2021, pues un estrato de la sociedad en términos económicos, hablando de la clase media, muy activo, sobre todo pues con todas estas compras de fin de año. Doctor, pues primero preguntarle para empezar esta charla, ¿existe la clase media, doctor? Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio. Bueno, si existe la clase media es una pregunta complicada. Cabe mencionar que la distribución del ingreso es, pues, conforme nos vamos acercando a las personas con menores ingresos y las personas con mayores ingresos, pues sus divisiones dentro de los estratos cambia muchísimo. Nosotros, por ejemplo, si una persona gana más o menos unos 8,000 pesos al mes, estaría en un estrato aproximado del octavo decil. Es decir, se ubicaría cerca de más o menos del 80% de la población. Entonces, ¿dónde quedan esas personas que ganan, pues, no sé, 20, Claro. 30? Todas ellas ya se ubican en el último decil. Es decir, la mayoría de nuestra población, es más, otro dato relevante es que el 50% de la población pues vive en pobreza, con los datos recientes del Coneval. Entonces, ¿existe la clase media? Pues probablemente sí, sería la que por lo menos tiene la capacidad de conseguir alimento y tener vivienda. Sí. Bueno, ¿cómo ha evolucionado? Y precisamente qué bueno que nos ponen estas diferencias hablando en términos económicos. ¿Cómo sientes, doctor Mario Iván, que ha evolucionado este estrato de la población llamado clase media? Que bien dices, pues digamos tiene el acceso a ciertos recursos para comprar alimentos, para pagar ciertos servicios que se pagan de manera mensual y bueno, lo estamos viendo muy activa durante estas compras, durante esta semana de compras, sobre todo de regalos. ¿Cómo ha evolucionado la clase media? Porque también entiendo, el término clase media también parte de cierta identidad, más allá de temas económicos, pero también tiene que ver mucho la identidad de que alguien se sienta clase media. ¿Cómo ha evolucionado por lo menos en estos últimos años, la clase media para seguir siendo clase media o inclusive para, pues lamentablemente con la pandemia, dejar de ser clase media, doctor? Um, Tengo unos datos interesantes. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta lo que nos dice la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto que elabora el INEGI, en esta encuesta pues, nos señala más o menos cuánto está ganando cada estrato dividido por deciles. Si comparamos con 2002, 2014 hacia adelante, lo que podremos notar es que de los primeros deciles, los que tienen menores ingresos aumentaron en términos reales un poquito su ingreso trimestral en este caso, mientras Ok, que los ok. estratos que se encuentran dentro de los deciles 4, 5, 6 han reducido su ingreso trimestral. ¿Qué puedo señalar con esto? Que Vaya. personas que ganan entre 5,000, 8,000, 10,000 pesos han reducido sus ingresos en términos reales desde, desde 2012 más o menos. Entonces, a pesar de que tengamos Ya. la creencia de que esta clase media existe, es la que ha sido más perjudicada con este proceso inflacionario. Claro. Entonces lo que nos está diciendo que, digamos, si ubicáramos, lo voy a generalizar, mi comentario va a ser muy general, pero si ubicáramos clase baja, clase media y clase alta, estamos hablando, según los datos, que hay más gente de clase media que está pasando a la clase baja que clase media a clase alta, ¿es así? Yo lo pondría más sencillo, más bien las personas que se encuentran ganando en la media, de acuerdo con la ENIG, son las personas que han reducido sus ingresos en términos reales. Ya, ya. Qué difícil, qué tema tan interesante, sobre todo porque vemos
¿Cómo salir de esa clase media? Es decir, muchas veces se habla de que los ricos pues son ricos no por el esfuerzo, ya que se tiene esta creencia de que el esfuerzo te lleva a salir adelante, cuando en realidad pues los ricos pues ya son de herencias, ¿no? Las grandes herencias que son las personas mejor acomodadas y que es muy difícil que se dé. Vaya, la movilidad en la clase media sigue siendo también un tema muy complejo, doctor. Bueno, existen varios estudios sobre movilidad social en México y más o menos la mayoría concuerda en que lo que determina el estrato social al que vas a pertenecer o al decir está ya casi determinado por el decir al que naces. Son muy pocas las personas que se mueven entre estratos sociales. Creo que es más fácil que te empobrezcas siendo rico y que cambies hacia abajo que subir. Lamentablemente eso es lo que nos dicen los datos. Sí, me quedo con esto, esto es exactamente justo como lo estamos planteando ahora, ¿por qué, vaya, quizás me voy a salir un poco del tema económico, pero ¿por qué cargar en contra de la clase media? ¿Por qué está mal o por qué verse mal de parte de un discurso político, verse mal tener una aspiración legítima, legal? Vaya, ¿por qué de pronto cargar contra ese estrato de la población, doctor? Pues no creo que esté mal, yo lo veo muy válido que las personas se quieran superar. Yo lo veo en que todos nos tenemos que preparar, todos tenemos que tener esa aspiración y claro que existen estos movimientos, que los datos nos digan que la probabilidad de que una persona lo logre es muy baja, lamentablemente eso existe, pero creo que lo que permite a la sociedad evolucionar, que nosotros nos vaya mejor, son nuestras ganas de seguir progresando. Entonces, pues esas ganas de que tiene la clase media de seguir adelante, pues claro que van a seguir. Y yo estoy seguro que eso es lo que le da motor muchas veces a la economía. Claro, claro. Ya para ir cerrando esta charla, al inicio estábamos detallando sobre, digamos, la evolución, digamos, la evolución o cómo ha venido dándose la clase, los distintos estratos. ¿Qué políticas se deberían de implementar para reforzar, pensar en esa clase media que, digamos, pues es casi más del 80% de la población aproximadamente, que sustenta la economía, que sufre la economía? ¿Qué tipo de políticas públicas son las que vendrían a poder reforzar que la clase media sea más sana y tenga menos riesgo de pasar pues a una pobreza, doctor? Bueno, lamentablemente la clase media es la que ayuda muchísimo a los ingresos públicos. Déjame poner un ejemplo. Em, Normalmente todos pagamos ISR. Para que paguemos, pues tenemos que estar trabajando. Ujú. Tenemos un ingreso, pues, como les cuento, de 8,000, 10,000 pesos. Nosotros tenemos que pagar esos impuestos. Entonces, la mayoría de este ISR que se le cobra a los trabajadores, pues se pertenece a esta clase media. Por otra parte, el gasto público, que está enfocado, por ejemplo, a los diferentes programas de ahora para la mayoría de la sociedad con menores ingresos, pues se va canalizando a ello, lo que mejora los ingresos de las personas con menores recursos. Entonces, estas políticas públicas pues están enfocadas en tratar de cobrar ingresos que puede ser gran parte de la clase media, para tratar de ayudar a las personas con menores ingresos. Pues ahí hay una redistribución que va principalmente de los estratos medios a los estratos bajos. ¿Qué podemos hacer? Pues buscar Ya. cómo puede hacer el gobierno para tratar de implementar una política fiscal mucho más progresiva. Progresiva se refiere a que las personas que tienen mayores ingresos pues aporten más al erario público. Y bueno, puede haber una Claro. infinidad de propuestas, como puede ser impuestos a las herencias, iba a decir, por ejemplo. Sí. Sí, que por cierto, ese es un tema muy interesante que espero en algún momento poderlo profundizar con usted, doctor, el tema de las herencias y precisamente. Ahora, sobre esto de los ingresos, ¿dónde ponemos lo que hemos estado evidenciado, lo que se ha evidenciado por parte de la pandemia, que es el empleo informal?
que no genera pues todo esto que debería digamos, de generar una economía formal, porque lo que provocó la falta de políticas anticíclicas, de apoyo de parte del gobierno y la pandemia con la pérdida de empleos es que muchos miraran a la economía informal pues a vender vaya, sus negocios a través de redes sociales, a través de ponerse en el estacionamiento de un supermercado, qué sé yo, pero al final de cuentas economía, pero al final de cuentas una economía informal que verdaderamente pues sí genera un boquete, ¿no, doctor? Claro, pues todo este trabajo pues no le está generando ingresos al sector público. Además de que, pues bueno, es un fenómeno que pues esperamos como es mucho más fácil cuando la actividad económica baja, pues es mucho más fácil conseguir un empleo de este tipo a formalizarse. Entonces, para que haya una recuperación en el empleo formal, pues todavía vamos a tener que esperar algo de tiempo. Puf. Bueno, pues sí, verdaderamente es complicado el cierre de año. Y ya para cerrar, última pregunta, doctor. ¿Qué se espera teniendo en cuenta con lo que empezamos, el alto índice inflacionario, los números que estamos viendo de 7.37% me parece, la inflación anualizada, lo que se viene para el 2022, una inflación que ya no va a ser temporal, sino que ya se va a mantener en el tiempo? ¿Qué proyección se puede tener y cómo puede impactar a la clase media esta situación económica? Bueno, ahorita tenemos una inflación que está cerca del 7%. Para que nos tranquilicemos un poco, también me gustaría mencionar que en diciembre de 2017 también tuvimos una inflación cercana al 7%. Lamentablemente, otro dato que estuvo así bastante alto fue hasta inicios de los 2000. Bueno, cabe mencionar que estos periodos inflacionarios, el de 2017 y el de 2000, son diferentes. ¿En qué tiene de particular? Viene del exterior. Entonces, más o menos lo que vamos a esperar es, de acuerdo a cómo se vaya moviendo la inflación de Estados Unidos, es como vamos a esperar que se desenvuelva aquí en México. Y pues lamentablemente tenemos en Claro. Estados Unidos la mayor inflación que se ha visto en 30 años, de acuerdo con la FED. Y en este caso, pues ya la FED anunció que va a subir la tasa de referencia para 2020 y 2023. Por lo tanto, pues vamos a esperar que aquí en México, de tener esta tasa del 5.5% ahorita, pues yo creo que va a subir a 7.25 en estas 3 veces que anunció Estados Unidos, pues las va a seguir México para el siguiente año. Entonces vamos a tener una alza Ya. en las tasas. Bueno, doctor, pues esperemos que Estados Unidos no le dé gripa, porque ya sabemos qué le pasa cuando Estados Unidos, en términos económicos, le da gripa. Pues a nosotros nos pone en terapia intensiva. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Iván Muchas gracias Domínguez, Mario Iván Domínguez. Gracias al investigador de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez, el doctor Mario Iván Domínguez. Como siempre, gracias por este análisis. Muchas gracias. Bueno.